Buenas noches a toda Iberoamérica, Latinoamérica, a toda la gente linda. ¿Cómo tenemos? Esto está torcido, ¿cómo lo tenemos? No. Ahí estamos bien. Buenas noches a todos, qué bendición Iberoamérica, Latinoamérica. Estamos alegres con este tiempo hermoso, con este tiempo lindo, con este tiempo de reino, con este tiempo glorioso. Los hijos de Dios avanzando, los hijos de Dios creciendo, avanzando a paso de vencedores, a paso de guerreros. Estamos felices. Es tan importante que nosotros entendamos esta gracia, esta revelación, cómo los vientos del Espíritu están llegando, cómo los vientos del Espíritu se están desatando, cómo los vientos del Espíritu están despertando a una generación profética, a una generación de revelación, a una generación de autoridad, a una generación que aplasta la cabeza del sistema, que aplasta la cabeza de lo malo, la cabeza de lo ruin. Por eso es que esta astucia, la astucia del Cristo, tiene que operar a través de los hijos de la luz. ¿Ya? La astucia del Cristo es esa astucia gloriosa, esa astucia poderosa que derriba las estrategias y los planes de las tinieblas. La astucia del la astucia del Cristo es la herramienta del Padre para destruir, para domar, para quebrar el gobierno de las tinieblas. Por favor, dele me gusta a la página de Jaime Chávez. Por favor, dele seguir. Ya, dele me gusta, dele seguir. Es muy importante. También compártala para que alguien pueda recibir esta palabra. Es tan importante que nos levantemos en gloria, en guerra, en justicia, en autoridad, en gracia. Entonces veremos la gloria de Dios operar en nuestras vidas. Veremos la gloria del Mesías operar en nuestra casa. Necesitamos urgentemente la astucia del Cristo, la revelación del Cristo, el ojo profético del Cristo, el ojo eterno del Cristo. No es el tercer ojo, no es el tercer ojo, no es el ojo de la adivinación, no es el ojo de la francmasonería o de la masonería, no es el tercer ojo de los Illuminatis, no es el tercer ojo de los Rosacruces, no es el tercer ojo de la adivinación, es la revelación, el ojo eterno, la visión eterna de un Dios que gobierna todo, que es poderoso, que es glorioso, que venció en la cruz, que venció en la tumba, que venció el pecado, que venció todo. Él es santo, Rakatabashe. Él es santo, Ribababashe. Él es santo. Usted tiene que gritarlo y declararlo, que Él es santo, Él es eterno, Él es glorioso, Él es poderoso, Él es el que venció en la eternidad, el que cabalga sobre los aires, el que tiene ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Dios todopoderoso, ese Rey eterno, aleluya, que venció a la malicia del querubín, que dominó a la astucia de la serpiente del querubín. La serpiente del querubín no pudo destruir al Cristo, porque la astucia del Cristo es mayor, la astucia del Cristo es eterna, la astucia del Cristo es gloriosa, la astucia del Cristo es maravillosa. Por eso tenemos que ser guerreros fuertes, gente de guerra, gente de justicia, gente de revelación, gente de autoridad para cabalgar en contra de las tinieblas. Aleluya. Nuestro Mesías venció a la astucia del querubín, a la malicia del querubín. Nuestro Mesías lo venció. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Aleluya. Llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. La astucia del Cristo. La astucia del Cristo se arrastró como la serpiente para llegar a la cruz. Se arrastró como la serpiente para llegar a la cruz. Y voló como la paloma al tercer día. ¡Aleluya! ¡Poderoso! De nuevo, se arrastró como la serpiente para llegar a la cruz. Y cuando resucitó, voló como la paloma al tercer día para declarar esa gloria, ese poder que como serpiente comandó la tierra. Como serpiente comandó la tierra y comandó el subterráneo. Pero, aleluya, como paloma comandó los aires, comandó los cielos y comandó más allá de los cielos. Poderoso es nuestro Dios. Por eso Él nos recomienda a nosotros ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Porque entonces, si somos astutos como la serpiente, vamos a gobernar la tierra. Vamos a dominar a los señoríos y poderíos de la tierra, a las autoridades del subterráneo. Vamos a sacar, aleluya. Pero si nosotros usamos la mansedumbre de la paloma, gobernaremos los aires y gobernaremos los cielos y gobernaremos más allá. ¿Por qué? Porque juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales y juntamente con Él hemos gobernado el subterráneo, hemos gobernado la tierra, hemos gobernado los aires y gobernamos la eternidad para siempre. Poderoso el que vive. Entonces no tenga miedo y lo que tenga que hacer, hágalo. Sea guerrero, sea guerrera. Vamos a profetizar y a declarar, a dominar el poder de la serpiente. Vamos a dominar el poder del sistema. Vamos a dominar la malicia de los querubines, la malicia del querubín, la malicia del infierno, la malicia de las tinieblas. Y vamos a operar con astucia profética, con astucia apostólica, con astucia santa, con astucia gloriosa. Aleluya, poderoso. En Cristo se rompió toda su malicia. En Cristo se rompió la malicia del querubín. En Cristo se rompió la malicia de los siglos, la malicia de los hombres, la malicia de humanismo, la malicia religiosa, la malicia de las tinieblas. En Cristo se rompió, porque en Cristo entonces se desata la astucia de la eternidad, el gobierno eterno, el gobierno santo para siempre es todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Wow! Venció la muerte. Venció las tinieblas. Venció el pecado. Venció la ruina. Santo. Y nosotros estamos juntamente con Él, sentados en los lugares celestiales para aplastar el gobierno de la serpiente, para aplastar la mentira de este sistema, para aplastar el espíritu de las tinieblas que quiere operar a través de doctrinas erradas, doctrinas políticas, doctrinas económicas, doctrinas religiosas, doctrinas en todos los niveles de la vida. Serán humilladas y quebradas por la furia del Mesías, por la furia del Dios Todopoderoso, por la furia del Dios Todo Grande, por la furia del Dios Todo Majestuoso, del Dios Todo Bendito. Aleluya, poderoso. Estamos peleando con malicias de mentira y de engaño, pero tenemos las llaves del reino. Cristo rompió con astucia la malicia del Edén, la astucia del Cristo, la gracia del Cristo, el gobierno del Cristo,
La estrategia del Cristo, el propósito del Cristo para destruir y para humillar. Es por eso que tenemos que levantarnos en autoridad. No crea el dictamen del médico. No crea lo que dicen, que usted se va a morir, que usted ya no puede, que usted se cae. No oiga la voz de las tinieblas. Usted fue ungido para vencer. Usted fue ungido, usted fue ungida para vencer, para tomar, para gobernar, para caminar en equidad, para caminar en justicia. Por lo tanto, las tinieblas no podrán destruirle, no podrán quitarle la bendición, no podrán matarle la bendición. Usted está en los mejores momentos de su vida. Usted está en el tiempo de la autoridad y la justicia. Usted está sentado en lugares de autoridad, posicionado con poder y posicionado con gracia para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Aleluya. Estamos peleando con malicias de mentira y de engaño. Tremendo. Mateo capítulo 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la astucia del Cristo. La llave que abre la puerta del cielo. La llave que abre las puertas de la tierra. La llave que abre las puertas del subterráneo. La llave que comanda las puertas de las aguas. Las puertas de los aires. Las puertas de los cerros. Las puertas de las montañas. Las puertas del subterráneo son abiertas con esta llave de gloria. Aleluya. Usted tiene poder para abrir. Esas puertas se abren porque se abren. Usted tiene llaves maestras en la mano. Usted tiene llaves maestras en la mano para abrir y para cerrar. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¡Wow! Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la astucia del Cristo, su llave de comando, su llave de gobierno, su llave que mueve las aguas, su llave que mueve los aires, su llave que detiene los vientos, que detiene las tempestades, que detiene el cáncer, que detiene el SIDA, que detiene la muerte, que detiene la tragedia y la trampa. Usted está en el reino, usted está lleno del Espíritu Santo, usted está lleno de revelación. Aleluya. La astucia del Cristo fue su muerte, la astucia del Cristo fue su resurrección, la astucia del Cristo fue su reino, la astucia del Cristo fue su equipo, su cuerpo, su iglesia, para establecer su voluntad, para establecer su señorío. No estamos tristes, no estamos débiles. Estamos repotenciados, estamos con expectativa, estamos con visión extrema, estamos con fuerza extrema, estamos con gracia extrema, estamos con autoridad extrema, estamos felices, estamos llenos de pasión, llenos de amor, llenos de justicia. Este es el tiempo del reino. Este es el tiempo del gobierno. Este es el tiempo de la victoria. Levántese y crea. Levántese y profetice. Levántese y hable. Párese. Colóquese en niveles de autoridad, en niveles de gobierno, en niveles de justicia y aplaste el gobierno de la serpiente. Reposicione su mente. Reposicione sus emociones. Reposicione sus finanzas. Reposicione su doctrina, reposicione su visión, reposiciónese, vuelva a la base, vuelva a la fuente, sacúdase toda doctrina errada, sacúdase toda cosa rara, sáquela de sus lomos, sacúdase de los amigos malos, sacúdase de las malas influencias, sacúdase de las conexiones erradas, sacúdase de gente que lo retiene, de gente que la retiene, de gente que lo oprime, de gente que la calumnia, que lo ataca. Salga corriendo, rompa amistades, corte los hilos, sea libre, sea astuto, use la astucia del Cristo y comande los aires, use la astucia del Cristo y comande las aguas, use la astucia del Cristo y comande la tierra, use la astucia del Cristo y desbarate y destartale todo poder de las tinieblas. Poderoso el que vive. Estamos creyendo que cosas tremendas están aquí. Estamos creyendo que el reino de Dios llegó. Estamos creyendo que el reino de Dios llegó. ¿Usted por qué se preocupa cuando le dicen, ay, vos te pareces a Jaime? O vos predicás igual que Jaime. Se supone que si tenemos la doctrina de Cristo, todos vamos a hablar iguales, ¿o no? Se supone que si todos olemos a Cristo, todos vamos a oler igual.
Entonces cuando a usted le dicen, ay, te pareces con Jaime, bueno, Jaime se parece conmigo y yo me parezco con Jaime. ¿Por qué? Porque somos uno con Cristo. El olor de Jaime es mi olor, el olor mío es el olor de Jaime, porque el olor de los dos es el de Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es normal que nos parezcamos, es normal que hablemos igual, es normal que tengamos el mismo prisma, es normal que tengamos el mismo paradigma, es normal que tengamos la misma doctrina, es normal que hablemos lo mismo, porque esto fue lo que Cristo habló. Yo no tengo otra cosa que hablar, esto es lo que Cristo habló, y si esto habló Cristo, esto vamos a hablar todos. Aleluya. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Significa que siempre hay un líder a la cabeza, donde el Señor deposita, donde el Señor envía agua, donde el Señor envía revelación, donde el Señor envía, ¿verdad?, de su rocío. Y ese líder suelta ese rocío y ustedes hacen el océano, y ustedes crean los mares, y ustedes crean los ríos, y ustedes abren los pozos y vienen los borbollones de revelación, los borbollones de agua, los borbollones de gloria. Entonces no se pare y siga hablando, no se detenga y siga gritando, no se detenga y siga profetizando, no se detenga y siga corriendo. Usted tiene la astucia del Cristo, usted tiene la estrategia del Cristo, usted tiene el propósito del Cristo, usted tiene la autoridad del Cristo para comandar todo lo que usted toca. Poderoso. Aleluya. Y duda que se pone bueno. Amén. Poderoso, tremendo. Nos devolvió el poder y el dominio del principio en Adán, en Adán, ¿viste? De dominar a todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Nosotros tenemos el poder para dominar a todo lo que se arrastra sobre la tierra. Aleluya. La serpiente se arrastraba sobre la tierra, pero no contó con que Cristo descendió del cielo para arrastrarse sobre la tierra. Aleluya. El Señor le dijo a la serpiente, polvo comerás y sobre tu pecho andarás. La serpiente se le fue asignada en la atmósfera de la tierra como un lugar de dominio. Pero para eso vino el Cristo. Vino el Cristo a la tierra. Y vino en forma de serpiente. ¿Por qué? Porque se arrastró. ¿Y por qué se arrastró el Cristo? Porque Él no había pecado y tomó un cuerpo humano. Y con el solo hecho de tomar un cuerpo humano, Él se arrastró. Él vino y se arrastró sobre la tierra. Pero Él se arrastró sin pecado, sin debilidad, porque era Dios. Él vino a arrastrarse para vencer a la serpiente que se arrastraba sobre la tierra, a la serpiente que comandaba la tierra. Él vino y se arrastró como esa serpiente, la astucia de la serpiente para dominar a la serpiente. Poderoso. Aleluya. Es por eso que tenemos que levantarnos en esta estrategia, en esta astucia del Cristo, que se arrastró como la serpiente para llegar a la cruz, y de la cruz a la tumba, y de la tumba a recuperar la posición, no la de Él, porque Él es Dios, sino la nuestra, con nosotros y a través de nosotros. Poderoso. Poderoso. Que alguien grite aleluya. Que alguien diga aleluya. Aleluya. El diablo se pensaba que era la serpiente que se iba a quedar en la tierra, pero el Mesías se le subió, vino desde arriba, con el poder de Dios mismo, vino desde arriba y se le trepó a la serpiente, aleluya, y la desbarató y la destartaló, porque la serpiente se siguió quedando en la tierra, pero Él evolucionó, Él se transformó en paloma y voló. Ribashei. Todo lo que domina arriba domina abajo. Lo dominó desde abajo y lo dominó desde arriba. Ribashei. Lo dominó desde abajo y lo dominó desde arriba. Tú y yo estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Tenemos llaves de autoridad para abrir las puertas de las aguas, las puertas de los aires, las puertas del cerro, las puertas de la montaña, las puertas de los territorios. Tenemos poder para destruir el comando de la serpiente, para destruir el dominio de la serpiente. Poderoso. Fuerte.
Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Aprended de mí que soy manso y humilde y no temáis, que yo he vencido el mundo. Y mayores cosas harán porque yo voy al Padre. No le tengan miedo a las serpientes y a los escorpiones, porque yo vine como serpiente para destruir a la serpiente. ¡Santo! Y entonces sean astutos como la serpiente y sean mansos como la paloma, porque ustedes no van a perder esta batalla, ustedes van a ganar. Ustedes nacieron para ganar, ustedes nacieron para pisar la maldad de la serpiente, de las tinieblas. Poderoso. Wow. Fuerte. He aquí, Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esto lo perdimos en Adán. Esto lo perdimos en Adán porque la serpiente pisó y mordió a Adán. Pero lo recuperamos en Cristo. Se rompió la malicia, el robo del propósito, se rompió la malicia del querubín, se rompió la malicia de la serpiente, porque nuestro Mesías vino en forma de serpiente para que la serpiente se comiera a la serpiente, porque el hierro se forja con el hierro se entiende con el hierro y el plomo con el plomo se alinea. Así fue entonces, la serpiente de arriba vino para pisar a la serpiente de abajo, y todavía nos dice a nosotros que seamos astutos como la serpiente, pero no como la serpiente de abajo, sino astutos como la serpiente de arriba, porque la única astucia que puede destruir al gobierno malo es la astucia del Cristo. Aleluya. Poderoso, fuerte, maravilloso. Todas las malicias que provocan enfermedad y muerte vienen de la serpiente, pero hay promesa de cura, liberación y vida. Marcos 16:18. Tomarán serpientes y si bebieron cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¡Santo! No importa lo que venga, la brujería, la hechicería, los ataques, las maldiciones, los enemigos, las calumnias, las persecuciones, todo lo que venga. Nosotros está escrito, tomarán, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Tomarán serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aleluya. Tenemos poder, tenemos gobierno, tenemos comando, tenemos autoridad, tenemos justicia, tenemos poder para comandar y para gobernar la tierra. Poderoso, fuerte. Por eso el signo de la farmacia, de la farmaqueia, es la cruz con 2 serpientes. O el bastón con 2 serpientes. Todas las enfermedades son malicias del diablo. Todas las enfermedades son la astucia del diablo. Pero en Cristo, con la astucia del Cristo que fue su sangre, Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras enfermedades, y herido y molido Él fue por nuestros pecados, y por su sangre fuimos curados. Aleluya. ¡Santo! La astucia del Cristo fue su sangre para vencer a la astucia de la serpiente, que era muerte. Pero Cristo con su muerte nos dio vida. Por lo tanto, no pueden las tinieblas destruirnos. Somos libres por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Fuerte, fuerte. Isaías 53:4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tremendo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. Aleluya. Dios mismo se reveló en paloma y serpiente. Dios mismo se reveló en paloma y serpiente para romper las malicias del diablo. Dios mismo se reveló en paloma y serpiente. Es por eso que la generación del tercer día, la generación del séptimo día, la generación del gobierno tiene un hemisferio de cordero y tiene un hemisferio de león. ¡Ribashe!
Oiga lo que le digo, la generación del tercer día, la generación de comando y de gobierno tiene un doble hemisferio. En un lado del hemisferio es un cordero y en otro lado del hemisferio es un león. En alguna dimensión piensa como cordero, pero en otra dimensión piensa como león. Aleluya, para gobernar, para dominar, para destruir todo comando errado. Poderoso, fuerte. Mateo capítulo 10, verso 16. Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¡Oh, santo! ¡Poderoso! Es por eso que tenemos que tener el hemisferio de la paloma y el hemisferio de la serpiente, el hemisferio del cordero y el hemisferio del león para poder comandar. Hay lugares donde operaremos como paloma y hay lugares donde seremos serpientes. Hay lugares donde operaremos como corderos y hay lugares donde operaremos como leones. ¡Aleluya! ¡Santo! Cuando usted va a pelear una bendición suya, no puede pelear como paloma. Tiene que pelear como serpiente. Cuando usted va a pelear una bendición grande, no tiene que portarse como cordero, tiene que portarse como león, y como león experto, como león que pelea la presa, como león que no suelta la presa para nada. Poderoso. Amén. Astutos, esos son los mansos. Y esa es la figura del Cristo. Juan capítulo 3, verso 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¡Aleluya! Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todos los que habían sido atacados por la serpiente fueran curados, fueran sanados. Así es necesario que el Cristo se levante con la astucia de la serpiente. Pero, aleluya, acuérdense que la serpiente falsa no es voladora. La serpiente falsa no es voladora. Solamente puede volar en las aguas, solamente puede nadar las aguas y la tierra. Pero el Cristo vence a la serpiente de las aguas y a la serpiente de la tierra y a cualquier otra serpiente, porque el Cristo se eleva. Él se elevó. Él es todopoderoso. Aleluya. Poderoso. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La serpiente engaña a Eva y a Adán y les robó la vida. El Mesías fue alzado como la serpiente para devolvernos la vida. Tremendo. Poderoso. Aleluya. Que venga tu reino en esta hora. Que venga tu bendición en esta hora. Que venga tu gracia en esta hora. Reciba la revelación del Eterno. Reciba la liberación del Eterno. Reciba la astucia del Cristo. Reciba la mansedumbre del Cristo. Reciba la estrategia del Cristo. Reciba el propósito del Cristo. No se debilite. No se ponga triste. Usted venció. Estamos a punto de recibir llamadas bonitas, noticias buenas, bendiciones grandes están llegando. Recíbalo en esta hora. Créalo por la sangre del Cordero. Créalo por el poder de la palabra. Créalo porque usted es hijo de Dios. Créalo porque los justos gobernarán la tierra para siempre. En el nombre de Jesucristo el Señor, recibe esa bendición. Reciba sanidad. Reciba liberación. Reciba restauración. Reciba justicia. Reciba autoridad. Reciba poder. Reciba gloria. Reciba gracia. Aleluya. Que el Eterno les bendiga esta noche. Reciban un besito, un abrazo a todos. Los quiero mucho. Que el Eterno les bendiga. Continuamos, seguimos, no paramos, porque somos hijos del reino. Un besito para todos. Compartan el en vivo. Oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oro por esos corazones agradecidos. Oro por esos espíritus agradecidos. Que el Eterno les bendiga. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por creerle al Dios verdadero. Y que el Eterno les bendiga. Bendiciones a todos y Shabbat Shalom. Gracias por todo. Bendiciones.